Les invito a leer en el libro de Mateo, el capítulo 20, dice el versículo 17, Mateo 20, 17, algunas Biblias en la página 898. Hay un título escrito arriba. Sabemos que ese título no es inspirado, pero nos da a conocer lo que va a escribir el autor. Mateo 20, 17 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Estas palabras las dice el Señor Jesucristo, como dice el verso 17, a sus discípulos. Los tomó aparte. Y esto se lo dice antes de que todo acontezca, antes de que pase por los azotes, antes de que le escarnezcan, antes de todo el acontecimiento que vemos en los evangelios de su crucifixión. El Señor Jesucristo toma aparte a sus discípulos y les dice todo lo que iba a acontecer. Me gustaría dejar esta reflexión con usted, amigo, amiga. El Señor lo sabía todo con el mínimo detalle, todo lo que le iba a acontecer. A nuestro Señor Jesucristo no lo tomó por sorpresa lo que le aconteció ahí en la cruz. Que lo tomaran prisionero en el huerto de Getsemaní no le tomó por sorpresa. Que lo entregara Judas tampoco le tomó por sorpresa. No es que él se sorprendió al ver lo que los hombres hacían con él en los juicios injustos. Lo sabía todo, hasta el más mínimo detalle. Entonces la pregunta es para usted: ¿cómo una persona, sabiendo que lo van a traicionar, sabiendo que lo van a azotar, que le va a escarnecer, todos los sufrimientos físicos que él tuvo que pasar, y más aún aquel sufrimiento que nadie observó en la cruz del Calvario, cómo una persona, sabiendo todo esto, sigue adelante con este plan perfecto? El Señor Jesucristo sabía lo que le iba a acontecer. Frente a Jerusalén, él derrama sus lágrimas, su llanto. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? El Señor sabía la historia de esta ciudad. Los profetas, los enviados del Señor, eran muertos en Jerusalén, eran apedreados en Jerusalén. Cuando un hombre decía la verdad, sufría las consecuencias, los castigos físicos. Y estaba en ese tiempo también el acontecimiento de Juan el Bautista, que por decir la verdad le habían matado, habían cortado su cabeza y entregado en una bandeja. El mundo violento contra los cristianos, la política. Él le declaró a un político que no le era lícito tener la mujer de su hermano,
¿Qué es lo que estaba diciendo Juan el Bautista? Enrostrando un adulterio. Y delante de Dios el adulterio es pecado. Pero hoy día la gente no lo llama pecado. A las cosas malas no le llama por su nombre. Publican sus pecados, no les da vergüenza. El Señor vino a pagar lo que Él no había robado. El Señor vino y en su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados, de nuestras maldades, el Señor la llevó en la cruz del Calvario. Y Él lo quiso hacer. Vuelvo a repetir esa idea. Él quiso ir a Jerusalén, padecer en manos de pecadores. Iba a ser entregado a los principales sacerdotes, a los escribas. Y Él sabía que le iban a condenar a muerte. Si leemos los pasajes, vamos a ver que más de alguna oportunidad el Señor pudo librarse. Incluso en el momento final estuvo en las manos de Pilato, pero Pilato le tuvo más temor y miedo a la gente y al que dirán que al Señor. Si tú sueltas a este, te haces enemigo de César. Y Pilato tuvo miedo, y sabemos, hasta el día de hoy se recuerda eso, que él se lavó las manos. Yo soy inocente de la sangre de este justo. Su esposa le había dicho, no tengas nada que ver con este hombre. He padecido mucho en sueños por este hombre. Un hombre que no había hecho nada malo y estaba siendo condenado por envidia. Le habían entregado al Señor. Los escribas, los fariseos, los principales le tenían envidia y por envidia le entregaron. Él sabía lo que le iba a acontecer y sabía que iba a ser condenado a muerte, entregado a la muerte. Lo sabía. Tienes que preguntarte por qué, si el Señor sabía todo lo que le iba a acontecer, Él siguió adelante en esto. Y la respuesta es más sorprendente aún, que Él lo hizo por amor a mí, para pagar mis pecados, por amor a ti, para pagar tus pecados. Yo lo he creído. La pregunta es si tú lo has creído o todavía estás cargando tú con tus pecados. El Señor no te va a obligar. El Señor no obliga a nadie. Extiende los brazos abiertos, amorosos, compasivos, misericordiosos. Ha hecho todo por ti, pero no te va a obligar. Tú tienes delante de ti camino de vida y camino de muerte. El creer te llevará a la vida. El no creer te llevará a la muerte, a la condenación eterna. Es un asunto de fe. El que cree es salvado. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. ¿Cuánta gente hay que piensa que haciendo buenas cosas puede agradar a Dios? La verdad que la única manera de agradar a Dios es creyendo en su Hijo amado, creyendo en el Señor Jesucristo que vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y así como el Señor me ha salvado, como ha perdonado mis pecados, quiere hacerlo contigo, amigo, amiga. No importa tu pasado, no importa los pecados que hayas cometido, el Señor quiere perdonarte, quiere salvarte, quiere que tengas una esperanza de vida. Sabía que le iban a condenar a muerte y le iban a entregar a los gentiles. Aquí hace referencia a los romanos. Sabemos las crueldades que cometió
los soldados romanos con el Señor. Ellos perfeccionaron lo que era la crucifixión. La idea era provocar el mayor dolor posible a aquellas personas que eran crucificadas y dejarlas de ejemplo a aquellos que se rebelaban contra el imperio romano. Fueron crueles, no escatimaron esfuerzos para su crueldad con el Señor. Su espalda como surcos de arado, el Señor sabía que le iban a azotar su espalda, sus manos llevarán por la eternidad aquellas marcas de los clavos, porque luego de su resurrección, de su cuerpo glorificado, el Señor le dice a Tomás: mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Allí están las marcas luego de su resurrección. Y el Señor, como dice aquí, el verso 19, sabía también que Él iba a resucitar al tercer día. Y esa resurrección es la señal eterna que ha dejado. El mundo pedía señal, y el Señor dijo que señal no les iba a ser dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y el Señor resucitó. ¿Dónde está hoy día el Señor? ¿Está acaso en una cruz? De ninguna manera. Él está vivo. El Señor Jesucristo está vivo. Resucitó de entre los muertos. Suelto los dolores de la muerte. Venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, a Satanás. Lo venció. Exhibió públicamente a todas las potestades, demonios, espíritus malignos, ahí en la cruz del Calvario también. Porque ese acto de la crucifixión para nuestro Señor fue una victoria. Una victoria. Él venció, Él triunfó, y Él está esperando venir a buscar a su pueblo, a los suyos, no a todos los hombres, solamente a los creyentes. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿Has recibido por fe lo que el Señor te está dando, que es la salvación del alma? La Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Seguridad absoluta, sin lugar a dudas. Que toda duda que tengas tú respecto a tu salvación sea disipada con ese pasaje. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Entonces la Biblia dice que eres salvo. Eres salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.